precioso de Cristo Jesús. Salmo 94, versículo 19, dice así: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Vamos, hermanos, en este día 18 de enero del año 2026, a continuar con la segunda parte de este tema, la bendición de ser consolados. Dios bendiga a los hermanos también que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que el Señor les bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y hermanos, a todos los que estamos aquí en esta tarde, vamos a retomar nuestro tema, la bendición de ser consolados. Aquí nosotros hemos terminado de leer un versículo, hermanos, donde el salmista dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Aquí vemos nosotros a un hombre el cual su mente está inundada de un sinnúmero de pensamientos, porque él dice: en la multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En este hombre había, hermanos, una multitud de pensamientos, y él, cuando estaban esos pensamientos inundando su mente, había un consuelo también de parte de Dios, algo que alegraba su alma. Y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que mirar esto, que así como el salmista también había una multitud de pensamientos dentro de él, pero también, hermanos, había una consolación que alegraba su alma. Y en este planeta Tierra que nosotros nos encontramos, no nos olvidemos, hermanos, yo no sé exactamente cuánto sea el número de gente que haya sobre este planeta Tierra, pero según los cálculos son más de 800,000 millones de habitantes alrededor del mundo entero. Y todos los días son miles de personas que están atravesando el llanto, el dolor, están atravesando por un sinnúmero de pensamientos dentro de ellos. Mas sin embargo, el que ha creído en el Señor, hermanos, tenemos la bendición de ser consolados. ¿Por quién, hermanos? Por el Señor. Dígalo usted con libertad. Usted que ha creído en el Señor, usted no está solo. Yo no estoy solo. Dios está con cada uno de nosotros. Por ello, donde nosotros nos detuvimos el día martes, vayamos a lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, y vamos a mirar los versículos 3 y 4 una vez más, porque aquí vamos a mirar, hermanos, o ya hemos mirado algo muy especial que Dios dice por medio de su palabra. Dice 2 de Corintios capítulo 1, ¿lo tienen, hermanos? Dice el versículo 3 y el versículo 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de, ¿qué dice, hermanos? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Qué preciosa es la palabra del Señor. Dios, hermanos, es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios, hermanos, se pone del lado de aquel que está afligido. Dios está con aquel hombre, con aquella mujer que está atravesando por el llanto, por el dolor, que está atravesando por un problema. Dios, hermanos, por eso leímos también en Isaías 66:13, donde Dios le dice a su pueblo Israel: así como la mujer consuela a su hijo, así os consolaré yo, dice el Señor, y en Jerusalén hallaréis consuelo.
Dios, hermanos, al igual que una madre cuando ve la necesidad de su hijo, ahí está para ayudarlo, para darle ánimos, para decirte, hijo, aquí estoy contigo, no estás solo. Dios, hermanos, se pone del lado del que está necesitado, está con el que está afligido, porque Dios, hermanos, es Dios de toda consolación. Dios conoce lo que cada uno estamos atravesando, hermanitos. Y cuando nosotros nos sentimos, hermanos, afligidos, ¿verdad? Posiblemente nadie conoce nuestra necesidad. Yo le decía a los hermanos el día martes que muchas veces nosotros podemos caminar en medio de una multitud de gente, podemos estar en medio de una multitud de gente, pero la gente no conoce lo que hay dentro de nosotros. No pueden ver lo que sentimos dentro de nosotros. Es lo que el salmista estaba sintiendo, lo que dice en el Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Los pensamientos estaban dentro del salmista, pero él dice, tus consolaciones alegraban mi alma. Nosotros también, dentro de cada uno de nosotros, hay un sinnúmero de pensamientos, hermanos. Hay un sinnúmero de pensamientos, pero quiero decirles, hermanos, que todos los que hemos creído en el Señor, Dios piensa en nosotros. Dios está cerquita de nosotros. Dios está ahí, hermanos, para ayudarnos. ¿Por qué cree usted que hay mucha gente que dice, yo creo que un problema más y no lo soporto? Un problema más y yo creo que se me va a parar el corazón. No se le va a parar el corazón si Dios no quiere que usted se muera. Se va a parar el corazón cuando el Señor lo quiera, no cuando la persona piense que se va a morir. Porque Dios, hermanos, es un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por ello nosotros tenemos que entender que Dios, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Para Dios no hay nada que Él no pueda consolar, hermanos. Él se pone del lado del hombre y de la mujer. Hermanos, déjeme decirle, aún muchas veces cuando nosotros ofendemos a Dios, muchas veces la consecuencia de ese pecado, de esa desobediencia, viene a nuestras vidas. Pero déjeme decirle, hay un versículo en uno de los salmos que dice que por la noche, hermanos, durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Porque aunque te indignaste contra mí, tu favor dura toda la vida. Es decir, una persona puede fallarle a Dios y recibe su castigo, pero no nos olvidemos que la misericordia de Dios es grande para con el hombre. No nos olvidemos que el favor de Dios dura toda la vida. Y cuando un hombre, hermano, le falla a Dios, una mujer le falla a Dios y le clama a Dios, Dios se acuerda que el hombre es polvo. Por ello déjeme decirle, hermanos, nosotros los seres humanos somos, hermanos, crueles para juzgar a la gente, crueles para ayudar a un ser humano. Pero Dios, hermanos, en su inmensa misericordia, hermanos, consuela a aquel que está atribulado. En los días del apóstol Pablo hubo un joven que, hermanos, verdad, estaba en fornicación porque lo hallaron pecando contra su madrastra. Y él dijo a la iglesia que por qué no sacaban a ese pecador y que lo pusieran aparte. Pero también le dijo que sufriera, pero que no lo desecharan, sino que lo consolaran también para que no lo consumiera la tristeza. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es un Dios que conoce la necesidad de cada ser humano. Dios conoce hasta dónde nosotros podemos soportar. Y hermanos, los que hemos creído en el Señor, cada prueba que usted pase,
Cada problema que atravesemos, hermanos, démosle gracias a Dios. Alguien dirá, hermano Manzano, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Bueno, no me lo crea a mí, pero usted cuando tenga pruebas y luchas, tómese una cucharadita de lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 1. Ahí dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuantos halléis en diversas pruebas, porque cada prueba que usted y yo atravesamos es una oportunidad para recibir consuelo de Dios. Es una oportunidad para ver la gloria de Dios, para poder testificar que hay un Dios que nos ayudó, para decirle a la gente, hay un Dios que vive, hay un Dios que es real, hay un Dios que yo he atravesado por este problema, por esta necesidad, pero quiero decirte que Dios me ha sustentado. Quiero decirte que Dios me ha ayudado. El salmista estaba atravesando un sinnúmero de pensamientos. Él dice en el Salmo 94, 19, en la multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hermanos, nosotros también podemos atravesar por un sinnúmero de pensamientos. Hermanos, ¿quién no se preocupa cuando le sucede algo? Todos nos preocupamos, hermanos. Recibe el hombre, la mujer, hermanos, una noticia. Fue al doctor a hacerse un examen y dice, el doctor, no hay buenas noticias, y le da los resultados y le dice todo lo que le puede acontecer. ¿Qué pasa por esa mente? ¿Qué pasa por la mente del esposo, de la familia, de los hijos, de los padres? Pasan pensamientos negativos. Pasan pensamientos, hermanos, que muchas veces no se pueden controlar. Mas sin embargo, Dios ahí está. En medio de esos pensamientos y en medio de esa adversidad que estamos atravesando, hay un Dios que nos consuela. Hay un Dios que dice en Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Hay un Dios que dice en Jeremías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hay un Dios que nos consuela en cualquier momento donde nosotros nos encontremos, pero es necesario que el pueblo de Dios entendamos, hermanos, que Dios nos conoce a nosotros. ¿Por qué cree que usted, el apóstol Pablo, él dice, empieza alabando a Dios y dice, bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación? ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo, hermanos, cuando lo metieron a la cárcel después de haber sacado un espíritu inmundo de aquella mujer que tenía espíritu de adivinación, lo golpearon a él y a Silas y lo metieron al calabozo, al lugar de más adentro, dice? Y allá dice la palabra del Señor que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, porque ellos eran consolados por el Dios de la gloria. Pablo no solamente predicaba la palabra del Señor, el apóstol Pablo fue un hombre, hermanos, que experimentó el poder de Dios en esos momentos de aflicción, de dolor en su cuerpo. Como ser humano sentía el dolor, lo golpearon, hermanos, mas sin embargo en una prisión, allá en un calabozo, allá alabó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios da las fuerzas, hermanos. Dios es el Dios de toda consolación. Nosotros posiblemente como humanos, si alguien nos dice, hermano, gócese en este problema que está atravesando, ¿qué podríamos decir nosotros humanamente, hermanitos? Casi dice, usted está loco. ¿Cómo me pide que me goce?
no ha visto que se ha muerto mi hermano, no ha visto que se ha muerto mi ser más querido y me dice que me goce. Pues yo quiero decirles, hermanos, que eso es lo que dice la palabra del Señor, que nos gocemos. Y Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No dice que algunas, no dice que las buenas noticias son los que nos ayudan a bien. Todas las cosas, las buenas, las malas noticias, todo lo positivo y lo negativo, todo nos ayuda a bien a nosotros, hermanos. Porque qué fácil es hablar de Dios, qué fácil es congregarnos cuando todo está bien. Pero quiero decirles, cuando nosotros recibimos la consolación de parte de Dios, para el ser humano, hermanos, humanamente, es decir, me voy a refugiar en mi cama, me voy a refugiar en un lugar donde nadie me mire y ahí voy a descargar todo mi llanto, todo mi dolor. Pero no es así para el pueblo de Dios, hermanos. El pueblo de Dios, hay un Dios que nos fortalece. Hay un Dios que cuando nosotros estamos con un sinnúmero de pensamientos dentro de nosotros, hay un Dios que dice: hijo, hija, aquí yo estoy contigo. No estás solo, no estás sola, hija. Yo estoy contigo. Eso es, hermanos, dar consuelo. Entre tanto que yo estudiaba la palabra de Dios, hermanos, se me vino a la mente hace muchos años. Yo miré, hermanos, una película. Les hablo, por supuesto, de una película del mundo. Y me recuerdo que en esa oportunidad, hermanos, había una madre que tenía 2 hijos. Y la muchacha fracasó, quedó embarazada. Y, hermanos, ¿verdad? El joven se enojó y le dijo: madre, vas a tomar una decisión. ¿Te vas conmigo o te quedas con esta perdida?, le dijo a la madre. Y la madre dijo, llorando: hijo, yo los quiero mucho a los 2, pero tú, le dijo, estás completo, pero tu hermana está destrozada, le han hecho un daño, y yo te quiero mucho, pero me quedo con tu hermana porque ella me necesita más que tú. Yo quiero decirles, hermanos, la Biblia dice en Isaías 66:13: como la madre se compadece del hijo, así se compadece. Como la madre consuela a su hijo, así os consolaré yo, dice el Señor. Así como una madre se compadece de su hijo. Ahora, no solo una madre, un padre también, dice la palabra de Dios. Busquen el Salmo capítulo 103, hermanos, y vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor en los versículos, hermanos, 13 y 14. Y vamos a mirar lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Salmo capítulo 103, versículos 13 y 14. ¿Lo tienen, hermanos? Oigan lo que dice aquí la palabra del Señor. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece, ¿quién dice, hermanos? De los, veamos una vez más, Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Ese es el Dios que tenemos nosotros. Por eso nuestro tema es la bendición de ser consolados. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y se acuerda de que somos polvo. Dios jamás dejará a un hombre, a una mujer, solo a la aventura. Por muy malo que sea, hermanitos, Dios siempre tendrá misericordia de aquella persona. Ustedes se recuerdan, los hermanos de José lo vendieron,
José atravesó la aflicción. Ellos mismos dijeron que estaban pagando porque habían visto la aflicción de su hermano cuando estaba dentro de la cisterna. Mas sin embargo, hermanos, usted lee por lo que dice Génesis 50, por allá de los versículos 15 en adelante. Y en el versículo 21 dice: José, no se preocupen. Ustedes quisieron hacer lo negativo, pero Dios ha dispuesto todo esto. Y así consoló José a sus hermanos. José tuvo que pasar por la aflicción, y sus hermanos, cuando estaban afligidos, José los consoló. Dios siempre pondrá los medios. Cuando Job, hermanos, había rasurado su cabeza, Job había, hermanos, verdad, perdido todo, Job, hermanos, se arrodilló y Dios le envió a sus 3 amigos. Usted lee Job capítulo 2 y en los últimos versículos mira que los 3 amigos de Job llegaron a donde él estaba y no le dijeron palabra. Estuvieron a su lado. No era precisamente porque los amigos de Job fueran tan buenos amigos. Era la misericordia de Dios consolando a Job. Era Dios en aquellos hombres, hermanos, porque Dios se acuerda que somos polvo. Dios siempre pondrá una persona en nuestro camino para consolarnos, y no será la persona, será Dios en aquella persona consolando a su pueblo. Será Dios dándonos, hermanos, la consolación porque se acuerda que somos polvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Por ello, hermanitos, Dios siempre usará, hermanos, un medio. Y Dios en Cristo Jesús, usted lee, hermanos, por ejemplo, lo que dice Juan capítulo 11. Habla, hermanos, de cuando Lázaro murió. Era el mismo Dios quien llegó en esa humanidad a donde estaba Marta y María, porque su hermano Lázaro había muerto. Ahí Dios estaba en carne en esta tierra y Él llegó a ese lugar. ¿Quiere ver usted un ejemplo muy hermoso, hermanos, de lo que hizo el Señor? Vamos a mirar un ejemplo muy precioso que el Señor hizo en su ministerio terrenal. Busquen en Lucas capítulo 7, hermanos, y vamos a mirar cómo Dios consoló a una mujer. Busquen Lucas capítulo 7, versículos 11 al 13 solamente. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. El Señor, cuando estuvo en esta tierra, consoló a mucha gente, hermanitos. Y Dios aún sigue consolando a la gente a través de una persona, a través de un medio, porque Dios se acuerda que somos polvo. Tienen Lucas capítulo 7, hermanos, versículos 11 al 13 dicen así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era, ¿qué dice, hermanos? Viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Pero veamos lo que el Señor le dijo. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Ese es el Dios de toda consolación. Ese es el Dios que consuela a los seres humanos. Hermanos, Lucas es el único que menciona este caso. No lo menciona el Evangelio de Mateo, ni Marcos, ni Juan. Solo Lucas menciona este caso, porque se dice que Naín era una ciudad muy insignificante, una ciudad que un personaje muy ilustre, es decir, un personaje muy importante, no le provocaba, hermanos, ir a ese lugar. Mas sin embargo, el Señor Jesús, Dios encarnado, Dios en Cristo Jesús, fue con sus discípulos, dice la palabra del Señor,
Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Ese Dios, hermanos, no llegó a la ciudad de Naín por accidente. No llegó porque no tenía otra cosa que hacer. No nos olvidemos que el Señor Jesús, hermanos, era Dios manifestado en carne. Y sabía que en esa ciudad una mujer viuda había muerto su único hijo. No tenía otra esperanza. Pero Dios es el Dios de las viudas. Es el Dios de los huérfanos. Es el Dios que consuela a aquel que está necesitado. Y el Señor no llegó a ese lugar por accidente. Llegó a ese lugar porque sabía que había una mujer que necesitaba ser consolada. Y aunque había mucha gente con ella, no podían darle el consuelo que solamente Él le podía dar. Y Él le dijo cuando la vio: no llores. No es cierto, hermanos, cuando una persona está atravesando por una necesidad, ya sea por la pérdida de un ser querido, cualquier problema, el ser humano lo primero que hace es llorar. Y la persona que le consuela dice: no llores, mi hermano, no llores, papá, mamá, no llores. Y vienen las palabras de ánimo, vienen las palabras de consuelo. Pues el Señor, cuando vio a aquella mujer, le dijo: no llores. Dice que se compadeció de ella y le dijo: no llores. Ese Dios, hermanos, siempre está en el momento donde está la necesidad. Ustedes se recuerdan, Él tuvo un encuentro con la mujer samaritana. La mujer samaritana era muy criticada, hermanos, porque era una mujer que ella misma testificó y dijo que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Y era muy probable que no quería encontrarse con la gente. Pero el Señor se quedó junto al pozo de Jacob porque sabía que había una mujer que no era bien vista por la sociedad. Era una perdida para aquella sociedad. Su corazón estaba herido, su corazón estaba lastimado. Pero ahí estaba el Señor, Dios encarnado, que todo lo mira y que todo lo conoce. Nadie le dijo: oye, Jesús, a tal hora viene una mujer a traer agua, porque nadie la quiere mirar. El Señor sabía que ahí iba a llegar una mujer afligida, una mujer que de la sociedad su corazón estaba herido, lastimado. Pero Dios, que todo lo mira, ahí estaba. Y el Señor le dijo: cualquiera que tomare de esa agua volverá a tener sed, mas el que tomare del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es decir, yo conozco tu corazón, sé que está herido, está lastimado y no sabes cómo llenarlo porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Pero yo te puedo dar lo que tú estás buscando. Ahí el Señor le dio consolación a aquella mujer, dejó su cántaro y fue a la ciudad a testificar y dijo: vengan y vean, ¿no será este el Cristo? Porque me dijo todo lo que yo soy. Porque el Señor ya la había llenado de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese Dios, hermanos, cuando estuvo en esta tierra, consoló a muchas personas. Porque Dios no es como nosotros. Si vemos a una persona con maldad, con pecado, casi lo desechamos y lo echamos y lo hacemos a un lado. Pero el Dios de la gloria es un Dios que conoce, hermano, la necesidad de cada ser humano. Y Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Usted y yo podemos decir: este hombre, esta mujer no tiene remedio, no se junten con él, con ella. Pero Dios, hermanos, conoce el corazón de aquella persona.
Por eso dijo el apóstol Pablo: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras necesidades. Dios está ahí. El Señor llegó a la ciudad de Naín, a una ciudad muy insignificante, pero ahí llegó el Señor. El Señor siempre llega en el lugar donde nadie se lo espera, hermanitos. Por ello el rey David, siendo el rey de Israel, un hombre que alguien podría decir: ¿qué necesidad tiene el rey? Él tiene gente a su cargo, tiene sirvientes, tiene todo a la mano. Pero hermanos, él dice en el Salmo 40:17: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Oigan, hermanos, un rey no dice: tengo por ahí un ejército que me cuida, un ejército que me puede ayudar. Él dice: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Tú y yo podemos ser, hermanos, quizás personas importantes. Quizás podemos tener dinero en el banco, pero tu dinero y lo que seamos en esta tierra no nos puede ayudar para que no pasemos por aflicciones. Todo mundo pasamos por aflicción, hermanos. El mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Solo Dios es el único que nos puede consolar, hermanos. Y esta es la bendición de ser consolados, para que nosotros también podamos, hermanos, consolar a otras personas. Por ello les vuelvo a repetir, hermanos, cuando nosotros atravesemos por diferentes problemas, por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de trabajo, por lo que usted le ponga, hermanitos, dígale: gracias, Señor. Gracias, porque de este problema voy a ver tu gloria. De esto que estoy atravesando, tú me vas a levantar, Señor. Tú me vas a dar la victoria, Señor. ¿Cuántos creemos que Dios es poderoso para darnos la victoria, hermanos? Miren, vamos a continuar leyendo, hermanos, algo que dice el salmista en el Salmo 71. Miremos, hermanos, lo que dice aquí la palabra del Señor. En el Salmo capítulo 71, vamos a leer los versículos 20, hermanos, y 21. Este hombre, hermanos, dice en sus palabras, ¿tienen Salmo 71, hermanos? Versículos 20 y 21 dicen así: tú que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Versículo 21 dice: aumentarás mi grandeza y volverás a, ¿qué dice, hermanos? Y volverás a consolarme. Esto habla de que este hombre estaba atravesando por aflicciones, estaba atravesando por situaciones extremas, pero él dice: tú me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Se recuerdan del Salmo 94:19? Cuando dice: en la multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y aquí este hombre dice: me has hecho ver muchos males, muchas angustias, pero tú volverás a darme vida, dice. Tú me vas a avivar, Señor, una vez más. He estado atravesando por tristezas, pero tú me vas a volver a dar vida, Señor. Tú me vas a animar una vez más, Señor. ¿No es cierto, hermanos? Más de una vez hemos atravesado nosotros por situaciones así. Hemos visto enfermedades en nuestros cuerpos. Hemos visto dolencias. Y hemos sentido, hermanos, esa carga.
Pero hermanos, Dios nos ha vuelto a levantar, nos ha vuelto a dar una vez más ese calor de su Espíritu Santo. Y si estamos en esta tarde, aquí en este lugar, no es porque seamos los mejores ni los más fuertes, es porque Dios nos ha dado vida hasta este momento. Por ello, hermanitos, nosotros tenemos la bendición de ser consolados. Cuando usted vea a un hermano así, atravesando por un problema, hermanos, no estamos para juzgar al hermano, no estamos para juzgarnos los unos a los otros, sino dice la palabra del Señor que los fuertes debemos soportar a los débiles. Porque, hermanos, debemos nosotros decirle al hermano: mira, hermano, he mirado, y si usted lo ha atravesado, testifíquele y dígale: yo atravesé por un problema similar al de usted, y Dios me ha dado la bendición de volverme a levantar. Dios lo va a levantar, Dios le va a dar una vez más ese gozo para seguir alabando su nombre. Pero, hermanos, debemos nosotros testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con ese consuelo con que Dios nos ha consolado, nosotros también debemos consolar a los que están en cualquier necesidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Ahora, miren, hermanos, cuando usted de verdad se sienta triste, este salmo, el Salmo 86, es uno de los salmos que a mí siempre me ha gustado, hermanos, desde que yo lo leí por primera vez. Es un salmo que es una oración de David, y él inicia, ¿verdad?, pidiéndole a Dios que él dice ahí: inclina, oh Señor, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Luego dice: guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Y así se va hablando David con Dios, hermanos. Pero veamos lo que llega a decir en el último versículo, hermanos. Dice David en el versículo 17: haz conmigo señal. ¿Para qué dice, hermanos? Para bien, y vean los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Señor, ¿qué dice en su Biblia, hermanos? Me ayudaste y me consolaste. Qué bendición, hermanos. Cuando usted esté atravesando por una necesidad, por una aflicción, por cualquier problema, lea este salmo. Y esto, hermanos, es un salmo donde trae, hermanos, bendición para nuestra vida. Este es de un hombre que le está pidiendo a Dios su ayuda. Y después, hermanos, cuando ha pasado por todo, él dice: haz conmigo señal para bien, y vean los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Señor, me ayudaste y me consolaste. Cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la enfermedad, aún el mismo diablo se puede levantar contra nosotros, el pueblo de Dios, pero en el nombre del Señor nosotros vamos a declarar victoria, hermano y hermana, porque Dios está con nosotros, porque Dios es el que nos ayuda y nos consuela. No estamos solos, hermanos. Miren, hermanos, yo quiero terminar en esta tarde con esto. Para los hermanos, para las hermanas que están solos, que no tienen hermanos, que no tienen a su compañera, hermanos que no tienen a su compañero, usted no está solo. Hay un Dios que tiene cuidado de usted. Y le voy a decir algo. Un día yo, por mis errores, fui a la cárcel. Y hermanos, yo allá decía: ¿cómo le voy a hacer? Yo soy el que trabajo, pago la renta, los biles. Y yo sabía que estaba pagando algo, porque yo había cometido un error. Y por ello yo les digo, hermanos, Dios no es como nosotros los humanos. Dios me hubiera dejado ahí y que hubiera padecido todo por mis errores. Mas Dios, hermanos, mi esposa recibió la ayuda. Dios, hermanos, suplió las necesidades. Vimos la mano de Dios. Mi esposa, hermanos, ¿verdad?,
tuvo comida, Dios bendijo el hogar, porque Dios, hermanos, es el único que nos ayuda y nos consuela en cualquier necesidad, hermanitos. Por eso les digo, nosotros no estoy diciendo que usted puede hacer lo que quiera, hermanos, todo trae su consecuencia, pero le digo que la misericordia de Dios es tan grande, hermanitos, que Dios se acuerda de que nosotros somos polvo y Dios ahí está siempre para ayudarnos. Hermanos, no nos faltó ni nos sobró tampoco, porque Dios siempre estaba ahí con nosotros. Dios nos ayudó, Dios nos consoló. Si en esta tarde yo te estoy hablando de la bendición de ser consolados, es porque a mí Dios me ha consolado. No solamente una ocasión, una vez, son un sinnúmero de veces que he visto la consolación de parte de Dios. Y la consolación que Dios me ha consolado, vengo a decirte que hay un Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ese Dios, hermanos, está en esta tarde, en este lugar. Ese Dios que caminó sobre, hermanos, la tierra, y cuando miraba un necesitado, ahí estaba para ayudarlo. Cuando le traían un enfermo, ahí estaba para sanarlo. Cuando le traían un endemoniado, ahí estaba para libertarlo. Cualquiera que fuera la necesidad de aquella gente, el Señor se glorificaba de una manera especial. En esta tarde, cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu aflicción, en cierta oportunidad llegó una mujer cananea. No era el tiempo para los gentiles, pero le dijo: Señor, tengo a mi hija que tiene un espíritu inmundo, quiero que la sanes. Y le dijo: mujer, no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Y dijo aquella mujer: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame, aunque sea una migaja. El Señor quedó admirado y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú has creído. Y desde ese momento la hija de aquella mujer fue sana. ¿Por qué? Porque era una mujer afligida y llegó delante del Señor, que tenía poder para sanar a su hija. En esta tarde aquí está ese mismo Dios en espíritu, que puede bendecir de una manera especial a aquel que se acerca creyendo, aquel que dice: Señor, yo creo que tú tienes el remedio para mi necesidad. En esta tarde, hermanos, ¿cuántos creemos que aquí está el Señor? Pónganse sobre sus pies ahí donde están. A los hermanos que nos están mirando, hermanos, usted también ahí en su hogar, a donde quiera que esté, hable con Dios. Cualquiera que sea la necesidad que usted esté atravesando, quiero decirle que hay un Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. En esta tarde, hermanos, a los que están aquí y quieran pasar aquí al altar, vamos a hablar con Dios en esta preciosa tarde. Es un momento muy especial, muy solemne, hermanos. Vamos a hablar con el Señor.